En esta ocasión vamos a revisar la psicopatología del pensamiento. Haciendo una definición de lo que es el pensamiento, podemos decir que es un proceso de relación consciente del hombre como unidad que, a partir de los conocimientos recogidos a través de la experiencia por medio de la sensopercepción y almacenados y evocados por la memoria, los une y los combina de formas diversas por medio de la imaginación, obteniendo conocimientos nuevos que le permitan una mejor adaptación. Todo organismo vivo para sobrevivir necesita relacionarse con su medio y esa relación inicia pues con la percepción. La percepción sabemos que es todos los estímulos que impactan los sentidos y que son procesados pues por la corteza. Desde los seres unicelulares hasta llegar al hombre, que es dijéramos, la máxima evolución desde el punto de vista ontogenético y filogenético, aparece la percepción. Eh, en la percepción, pues, como decía, son los estímulos que impactan nuestros sentidos. Entonces, un estímulo es percibido y este nos lleva a una respuesta que puede ser placentera o una respuesta displacentera. Por ejemplo, un niño pequeño va en un canasto unos chiles rojos. A los niños pequeños les llama mucho la atención los colores y lo más frecuente es que se lo lleven a la boca. El estímulo, el chile, el niño lo percibe y lleva la respuesta, se lo mete a la boca, lo mastica. ¿Qué respuesta va a tener? Lógicamente de displacer. Eso es el modo de relación más simple que existe y eso va desde los seres unicelulares. Pero ya en el hombre, más complejo, su cerebro, ¿verdad? Donde aparecen ya otros componentes de la función cerebral. Veamos el modo de relación más complejo. Seguimos lo mismo. Un estímulo es percibido, nos lleva a una respuesta. Esta respuesta es guardada en la memoria, o sea, de placer o displacer. El niño mordió el chile, le ardió hasta el alma al chiquitín y esa respuesta la guarda en la memoria. Luego la combina a través de la imaginación, emite un juicio y da una respuesta más adaptada a su condición y a su ambiente. Volvemos al ejemplo. El estímulo, el chile rojo, es percibido, el niño se lo lleva a la boca, es la respuesta, y le causó un displacer. En una siguiente ocasión, el niño vuelve a ver el chile, que es el estímulo, recuerda que la vez que lo mordió, recuerda, memoria, que lo vio, que lo mordió, entonces se imagina que le va a pasar lo mismo a través de la imaginación. Entonces emite un juicio, no, la vez anterior lo mordí y me ocasionó ardor. Entonces lleva una respuesta más ajustada a la realidad. Ese es el modo de relación más complejo, lógicamente el de los seres humanos, el hombre. Otros conceptos, pues pensamiento es un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo y que se expresan a través del lenguaje o de la acción. Pensamiento es la actividad mental asociada al procesamiento, comprensión, transmisión de la información. Creamos conceptos, emitimos juicios,
solucionamos problemas y tomamos decisiones. Todo eso es pensamiento. Revisemos un poco la genealogía del pensamiento racional. Recordemos desde el punto de vista evolutivo, pues el linaje del que venimos, ¿verdad? Tenemos al final el Homo sapiens sapiens, su cerebro ya más desarrollado, ¿verdad? Pero que cada uno de estos australopithecus, paranthropus y todos ellos llegaron a tener para adaptarse a su medio, pues a través del pensamiento, vemos cómo lo hicieron. Por ejemplo, los Australopithecus afarensis o el también llamado Homo fabers, hacer, fabricar. Un pensamiento utilitario, herramientas, como cazar, agarrar una piedra, golpear, luego un- una rama, un pedazo de palo, sacarle punta y matar, todo para poder alimentarse. Un pensamiento meramente utilitario. Luego tenemos el Neandertal, sí, que ya es considerado como el Homo sapiens, eh, un pensamiento de contemplar, pensamiento abstracto. Inicialmente pues teníamos un pensamiento concreto, esto es así, esto es una piedra, nada más. Ya en el hombre de Neandertal, el pensamiento abstracto, ya ellos, se han- los- las evidencias que se han encontrado, evidencias fósiles, han determinado pues que ya le hacían culto a la muerte, enterraban a sus fallecidos, ¿verdad? Un pensamiento bien abstracto. Luego tenemos el hombre de Cromañón, que es el Homo sapiens sapiens, que da la capacidad de reproducir. Vemos entonces cómo el pensamiento se vuelve abstracto, mágico y mítico, ya la causalidad. Si vieron esa escena de esta película, pues ya hay contemplación del mundo, análisis del mundo. Entonces vamos a tener un pensamiento ya lógico-analítico que nos permite emitir conceptos, juicios y llevar a razonamientos. Entonces tenemos un pensamiento dialéctico que es el que manejamos actualmente los humanos. En el pensamiento pues hay leyes de formulación de conceptos. La ley de asociación por contigüidad temporal. Los contenidos psíquicos que impresionan conjuntamente se evocan conjuntamente. Por ejemplo, viene un periodo de las famosas guías, por contigüidad temporal con que lo asociamos, pues lógicamente con el árbol, con Navidad. Para quienes nos toca reparar cada año las guías, pues a estar peleando ahí por cada foquito. Esto es, dijéramos, cultural en nuestra zona geográfica. En el norte, pues, la nieve, el invierno, se relaciona pues con Santa Claus, contigüidad temporal, tiempo. Tenemos la ley de asociación por contigüidad espacial. Los contenidos psíquicos correspondientes a objetos que aparecen muy próximos en el espacio tienden a evocarse recíprocamente. El, esta escena del gladiador, pues por continuidad espacial, nos lleva a ubicarnos en el Coliseo, en el mismo espacio. Luego tenemos la ley por asociación de semejanzas de forma, es decir, ley de asociación por semejanza externa. Todo cuanto se parece exteriormente tiende a evocarse conjuntamente. Por ejemplo, una pelota la asociamos con una naranja. Y de ahí viene la famosa pregunta que le hacemos a los pacientes, ¿en qué se parece una pelota a una naranja?
Tenemos la ley por semejanza de significado, o sea, semejanza interna. Todo lo que posee significado similar tiende a ser evocado en conjunto. También viene la famosa pregunta en qué se parece un pájaro a un avión. Tenemos la ley de asociación por contraste de formas. Todo cuanto exteriormente es lo opuesto tiende a evocarse conjuntamente. Entonces tenemos un gordo, obeso, entonces por contraste, lógicamente, es el seco, el delgado. Tenemos la ley de asociación por contraste de significado. Todo lo que posee significado opuesto tiende a ser evocado en conjunto. Entonces, si vemos el bien representado por Dios, por Jesús, pues el contraste sería pues el demonio, el mal. Vamos luego a definir lo que es el pensamiento lógico, que es el que todo ser humano en teoría eh, tenemos. El pensamiento lógico se fundamenta por el razonamiento por analogía. Cuando dos términos en forma global presentan caracteres semejantes, afirmamos una verdad. Ejemplo, un Doberman tiene cuatro patas, bueno, a este le han quitado la cola, ladra. Un Chihuahua tiene cuatro patas, también ladra, tiene una cola. Entonces decimos que los dos son perros. Luego tenemos el razonamiento por inducción. Con base a la observación de numerosos hechos particulares, se hace una afirmación universal. Un gato maulla, otro gato maulla, por lo, por lo que decimos pues, que todos los gatos maullan. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Un gato maulla, otro gato maulla. Entonces, todo este gaterío está maullando, ¿verdad? Entonces decimos todos los gatos maullan. El razonamiento por deducción. A partir del conocimiento de lo universal, afirmamos algo de lo particular. Ejemplo, El Salvador, entonces podemos decir los salvadoreños, pertenecemos al área centroamericana, es decir, los salvadoreños, El Salvador, Centroamérica. Entonces, los salvadoreños somos centroamericanos. Entonces podemos decir lo mismo. Los santanecos también somos centroamericanos. Bien, esos son los razonamientos en el pensamiento lógico. Tenemos los principios aristotélicos del pensamiento o de la lógica. Esto es bien importante pues para determinar cuándo un pensamiento es lógico o no. Entonces tenemos el principio de identidad. Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. A es A. El principio de no contradicción. Principio se enuncia diciendo, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. En forma esquemática se puede simbolizar así. Es imposible que A sea B y no sea B. Luego tenemos el principio del tercero excluido. Este principio declara que todo tiene que ser o no ser. A es B o A no es B. Estos son los tres principios aristotélicos, pero luego se añadió un cuarto principio por Wilhelm Leibniz, el principio de razón suficiente. Este principio nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Estos son los principios aristotélicos de la lógica del pensamiento. Entonces tenemos que tenerlos presentes para definir cuándo un pensamiento es lógico o no. Entonces el pensamiento lógico, en primer lugar, utiliza el principio de la no contradicción. Ya vimos de los principios aristotélicos de la no contradicción.
Entonces decimos, el niño es bueno. Recurre a interpretaciones causales y decimos, y todos sabemos, al menos en la teoría, por qué se extinguieron los dinosaurios. Un asteroide eh, chocó en la península de Yucatán, eso ocasionó fenómeno invernadero pues se extinguieron en el 75% de las especies que habitaban en la Tierra en ese periodo. Tenemos entonces una interpretación causal. Cuando entramos entonces a los trastornos del pensamiento, entonces vamos a decir que el pensamiento lo evaluamos en tres grandes áreas, en la forma, el curso y el contenido. Forma, curso y contenido. Empecemos entonces la forma, los trastornos en la forma. En primer lugar tenemos el pensamiento paralógico. El pensamiento paralógico no utiliza el principio de no contradicción, no lo utiliza. Entonces decimos, en aquel caso, el niño es bueno y malo a la vez. Aquí en esta imagen pues representamos el bien y el mal a la vez. Recurre a interpretaciones no causales. El famoso labio y paladar hendido. Dicen que si una mujer embarazada ve un eclipse, el niño va a salir comido de la luna, dice. ¿Verdad? Eso es las interpretaciones no causales. También el pensamiento paralógico acepta la identidad basada en predicados idénticos. Eh, por ejemplo, un paciente llega diciendo que él es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pregunta por qué dice que es Jesús, entonces él puede dar esta respuesta. Eh, Dios castiga, mi papá me castiga. Entonces, mi papá es Dios. Como yo soy su hijo, entonces yo soy Jesús. Entonces, eso es el pensamiento, cuando se acepta la identidad basada en predicados idénticos. Los nexos asociativos se vuelven nexos causales. Por ejemplo, el concepto de miasma, cuando en las grandes epidemias en Europa eh, la gente moría así como estamos viendo ahora con el COVID, aunque en aquella época las pestes barrían con las dos terceras partes de la población, entonces la gente le tenía miedo al miasma, ¿verdad? Se suponía que era lo que los mataba. Luego tenemos el pensamiento mágico. El pensamiento mágico hay una identidad entre la imagen o símbolo con el objeto mismo que representan. Un ejemplo clásico es el vudú, ¿verdad? Eh, Recuerdan ustedes que el vudú, un tipo de sectarismo caribeño, específicamente en Haití, a través de un muñeco. Este muñeco representaba a la persona a quien usted le quería hacer daño o le quería hacer bien, ¿verdad? Entonces, es como funcionan los brujos actuales, ¿no? Los chamanes y todo ello, que a través de una prenda de la persona a la que usted le quiere hacer algo, ya sea bien o mal, utilizan a través de esa prenda, ¿no? Entonces, la identidad entre la imagen o símbolo con el objeto mismo que representan. Otra característica del pensamiento mágico es que tiene poder directo sobre la materia y sobre la mente de otros. Entonces aquí tenemos famoso, la famosa psicoquinesis, mover las cosas a distancia, telequinesis, crear objetos o producir eventos, la clarividencia, la clariaudiencia, la telegnosis, precogniciones.
el control del pensamiento de otras personas y los milagros, sin querer ser irreverente a la religión, los milagros son considerados dentro del pensamiento, pues como un pensamiento mágico. La telequinesis, ¿verdad? El poder de mover las cosas a distancia. También tenemos que el pensamiento mágico, aceptar la existencia de seres con características superiores a las del hombre. Entonces tenemos los animales totémicos, ¿verdad? Hay una teoría que cada uno de nosotros tenemos un animal totémico. Lo vimos, por ejemplo, en las películas de Harry Potter. Cada quien tiene su animal totémico y que tiene características superiores. Tenemos el pensamiento animista. El pensamiento animista tiene básicamente dos contextos. El primer contexto es darle vida a lo inanimado. ¿Eh? Entonces, vaya, los niños juegan con los aviones, las niñas con las muñequitas, platican. Eso es normal en los niños, ya traducido al adulto, pues es otra cosa. El ejemplo va un niño caminando y se golpea con la mesa, una silla, y el niño le dice, mamá, pégale a la mesa porque me golpeó. Eso es válido. Ahora, lo que no es válido es que uno de adulto va caminando, se golpea en la mesa y eso le genera cólera y empieza a darle patadas a la pobre mesa, ¿verdad? Ese es un pensamiento animista. Animista también viene de ánima, que es el otro contexto, ánima, alma. Entonces es hablar con los espíritus. Los espíritus, por ejemplo, las personas con Alzheimer, ya en su grado de deterioro, pues hablan con los padres que ya murieron hace mucho tiempo. Ese es un pensamiento animista. Hablar con Dios, con la Virgen. Entonces, eso se consideraría pues un pensamiento animista. Tenemos el pensamiento telepático, es aquel que conlleva adivinación, la capacidad que tenemos o lo que tienen las personas de leer la mente, lo que usted está pensando, ¿verdad? Eso lleva también en parte a la psicopatología de la esquizofrenia, de los criterios de primer orden de Snyder. Revisen los criterios de primer orden de Snyder para esquizofrenia y todo eso es pensamiento telepático. Solo por mencionar alguno, el robo de pensamiento, transmisión de pensamiento, pensamiento sonoro, todo eso pues constituye el pensamiento telepático. El pensamiento concreto es dificultad para encontrar similitudes entre objetos o eventos aparentemente diferentes que pertenecen a una misma categoría. Eh, por ejemplo, tenemos un lápiz y un bolígrafo, o el paciente, la persona no puede decir, bueno, ambos se utilizan para escribir, ¿verdad? Esto es así. El pensamiento concreto es referido exclusivamente a un objeto, a una situación. Este caballo no se parece al otro caballo. Y eso era la característica, por ejemplo, en las pinturas rupestres que han encontrado en España, en las cuevas de Altamira, eh, los, los habitantes en aquella época pues pintaban, ¿verdad? Y ese representaba el, el, por decir así, el toro, el buey de ese que estaban viendo en ese momento. No representaba a todos los bueyes, no era, era una imagen específica para esto. Es como, por ejemplo, ustedes le toman la foto a su perro, a su gato. Ese es exclusivamente su perro, su gato. No representa a todos los perros o todos los gatos. Entonces ese es el pensamiento concreto. Luego tenemos el pensamiento autista o dereísta. Estos son términos que ya poco se utilizan en el autista, pero es un pensamiento
eh, que es clásico del paciente psicótico, es decir, el autismo se refiere a vivir prácticamente su mundo de fantasías, vivir en su mundo. A eso se refiere el pensamiento autista. Luego tenemos el pensamiento condensado, contaminado y neologismos, que va en orden, dijéramos, de gravedad. El condensado también se le llama telegráfico o también se le llama sindético. Eh, mm, Tal vez ustedes no conocieron el telegrama, pero tienen una idea de lo que es. Eran mensajes que se enviaban a través del telégrafo. Y la característica era que eran mensajes cortos, cada palabra eh, costaba mucho. Entonces la gente que mandaba un telegrama lo hacía de manera escueta. En la psicopatología del pensamiento, el pensamiento condensado o telegráfico o asindético es bastante similar. El término más adecuado, asindético, sin, desis artículos. Entonces lo que hace la persona es eliminar los artículos de una oración. Los ejemplos, algunos compañeros se los ponían en las discusiones de casos. Eh, por ejemplo, una oración, mi papá me da dinero. Entonces una persona con un pensamiento condensado lo que va a hacer es eliminar artículos y va a decir papá da dinero. No se pierde la raíz de la oración, el sentido de la oración, y se han resumido palabras. El pensamiento contaminado es un grado de mayor alteración, donde además de eliminar palabras, artículos, elimina sílabas de algunas palabras. Y por decir, elimina la última sílaba de la primera palabra y la primera sílaba de la última. Entonces la misma oración, mi papá me da dinero, el condensado dice papá da dinero, el contaminado diría pa danero. Y eso constituye un neologismo, una palabra que solo para el paciente tiene significado. Aclarar que no todo neologismo se estructura a partir de un pensamiento contaminado. Porque un paciente puede decir que, por ejemplo, su teléfono celular él le llama caballo, y así lo llama, este es mi caballo, ¿verdad? Eso constituiría un neologismo. Entonces, condensado, contaminado, neologismo. Culturalmente nosotros tenemos, por dar ejemplos, algunos tipos de pensamiento condensado y contaminado. El famoso que hubo, la palabra es que hubo. Nosotros decimos que hubo. El más utilizado, pienso yo, es el famoso juela. ¿De dónde viene juela? Bueno, primero era hijo de, después era hijo y ahora es juela. Entonces cuando nosotros decimos juela, estamos echando una puteada extra large, ¿verdad? Luego tenemos los trastornos en el curso del pensamiento. En el curso evaluamos la velocidad y la secuencia. Según la velocidad, el pensamiento puede haber bradisiquia, taquisiquia. Bradisiquia, el pensamiento va lento. Pero ¿cómo lo medimos? A través del lenguaje. Entonces, si el paciente presenta bradilalia, habla despacio, entonces lógicamente hay bradisiquia. Ejemplo clásico, los pacientes depresivos. Un paciente depresivo, eh, su tiempo pregunta-respuesta está prolongado, usted le pregunta cómo se llama, le responde lentamente y como decimos, se pone a pensar las respuestas, ¿verdad? Eso es una bradisiquia, que lo medimos a través del lenguaje, la bradilalia. Lo contrario sería pues la taquisiquia, un pensamiento que va rápidamente, a gran velocidad. Entonces lo vamos a medir a través del lenguaje, que es taquilalia. Y la taquilalia tiene dos formas, la famosa logorrea y la famosa verborrea. Algunas literaturas lo ponen como sinónimo. No son sinónimos, ¿verdad? No lo son.
La tarea es que investiguen qué es logorrea y qué es verborrea. Luego tenemos la secuencia. En la secuencia es cómo se van uniendo las ideas. Si recordamos el esquema inicial de los trastornos del pensamiento, vemos forma, curso, contenido. Entonces, imaginémonos que los círculos o las esferitas son las ideas o estímulos tanto internos como externos. Entonces, eso los vamos uniendo a manera tal que vamos a llevar a un fin específico, que es lo que queremos expresar. Y eso constituiría pues el pensamiento coherente, coherente. Vamos uniendo las ideas o los estímulos de tal manera que nos lleven a un fin o a un propósito determinado. El ejemplo clásico es esto. En este momento estamos hablando de la psicopatología del pensamiento. Ya evaluamos la forma, estamos en este momento evaluando el curso y posteriormente vamos a ver el contenido del pensamiento y eso es una secuencia, cómo vamos uniendo. ¿Cuál es el propósito? Que al final del tema ustedes comprendan lo que es la psicopatología del pensamiento. Entonces esto sería el pensamiento coherente. Luego tenemos el pensamiento disgregado. Disgregado es aquel eh, pensamiento que por momentos pareciera que lleva una secuencia lógica, pero de repente aparece con una idea que no tiene nada que ver. Vuelvo al ejemplo. Estamos hablando de la psicopatología del pensamiento. Ya vimos cuáles son los trastornos en la forma. Estamos en este momento viendo cuáles son los trastornos en el curso. Y saben cuándo juega la selección de fútbol de nuevo. Vieron el concepto, vieron, salí con una idea que no tenía nada que ver en lo que estamos discutiendo. Ese es el pensamiento disgregado. Luego tenemos el pensamiento incoherente. Es aquel pensamiento en que las ideas no se unen en ningún momento. Yo puedo estar en este momento viendo que va un avión, pero ahí digo, ese avión vuela alto, oigo el sonido de un bus que va ahí, y ese bus va echando un montón de humo. Entonces, en ningún momento uno las ideas. Veo avión, este avión va volando alto, ese bus va echando un montón de humo, aquella vieja estaba de gritar y gritar. O sea, en ningún momento uno las ideas. Y por último, en este sentido tenemos las argonofasias. También se le llama ensalada de palabras. Eh, Desde el punto de vista lenguaje, pues la persona en este sentido pierde la capacidad social del lenguaje, que es la comunicación. Es solo palabras sin sentido, sonidos guturales. Vemos en el servicio de crónicos, el pabellón de crónicos, muchos pacientes que ya perdieron la capacidad social del lenguaje, ya no hay comunicación. Sonidos guturales, palabras sin sentido. Tenemos el pensamiento circunstancial y lo voy a continuar con el tangencial. Según la Real Academia de la Lengua Española, a estas dos se le llama cantinflado, de Cantinflas. Si ustedes han visto alguna película de Cantinflas, se dan cuenta cómo él habla. Algunas veces circunstancial, a veces tangencial. Circunstancial, ¿qué significa? Irse por las ramas, pero llegar a la raíz del asunto. Entonces yo le pregunto su nombre a cualquier persona y la persona me dice, ah, bueno, mm, yo vivo en tal colonia, ¿verdad? Entonces en el pasaje X, y allí vive la señora tal, la niña María. Y la niña María conoce a mi mamá. Y mi mamá me puso, y ya dice su nombre. Entonces, el circunstancial es que gira, 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 pero llega al punto. Contrario es el tangencial. El tangencial es que nunca llega a la idea. Usted le pregunta su nombre y le dice todo eso. Yo vivo en el pasaje tal, en la colonia tal, mi vecina es tal, pero jamás le va a decir su nombre.
Ese es el tangencial. Luego tenemos el bloqueo. El bloqueo simplemente es una persona que está hablando y súbitamente detiene su flujo giratorio, que es lo que acabo de hacer. Estoy hablando y me detengo, que puede ser por una idea intrusa, por una alucinación, por cualquier cosa, pero detengo mi flujo ideatorio y lo retomo, ya sea la misma idea o con otra. Entonces, eso es el bloqueo. El retardo es el mismo bloqueo, solo que hay problemas en la articulación, ¿verdad? Ya recuerdan ustedes los trastornos del lenguaje y hay problemas de la articulación. Y entonces uno de ellos, por ejemplo, es el tartajeo. Entonces el paciente como, por decirlo así, se le traba la velocidad y entonces mejor se queda callado, ¿no? Entonces eso es el retardo. El lacónico es aquella persona que solo da respuestas simples. ¿Le duele la cabeza? Sí. ¿Tiene hambre? No. Respuestas simples, sencillas. La perseveración es aquella fijación en determinadas oraciones, ¿verdad? Ustedes llegan donde un paciente y se presentan, ¿verdad? Eh, podemos hablar un momento, soy el doctor X. Sí, sí, está bien, pero me va a dar el alta. Vaya, después de que hablemos, vamos a hablar sobre eso. Sí, sí, pero me va a dar el alta. Y en ese devenir de me va a dar el alta, me va a dar el alta. Eso es la perseveración. Luego tenemos la estereotipia. Las estereotipias es las famosas muletillas. Las famosas muletillas. La mayoría de nosotros tenemos algunas palabras fijas que decimos. Podemos decir que la perseveración son oraciones repetitivas y la estereotipia son palabras. Eh, por decir, no sé, muchos utilizamos, pues no sé, eh, estereotipia entonces son las famosas muletillas. Luego tenemos la fuga de ideas. En la fuga de ideas vamos a tener un pensamiento incoherente en su secuencia y en su velocidad va a haber taquiciclia, es decir, una persona que habla bien rápido y que va de idea en idea sin unirla. El ejemplo que decía, ese avión vuela alto, ese bus va echando un montón de humo, aquella vieja estaba de gritar. Entonces lo único que lo va a hacer fuga de ideas es que lo digo a gran velocidad. Ese, ese avión va volando bien rápido, ese bus va echando un montón de humo, aquella vieja estaba de gritar y gritar. Lo dije a una gran velocidad. Eso es fuga de ideas, que atiende a estímulos externos. Luego tenemos los trastornos en el contenido del pensamiento. Recapitulando, el pensamiento se evalúa según su forma, según su curso y según su contenido. Estamos entonces en el contenido. En el contenido lo que evaluamos son las ideas. ¿Y cómo las definimos? Es el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de los seres, de las cosas y de los hechos que acontecen a nuestro alrededor. Y así nos permite comprender esas cosas, esos seres o esos hechos. El capital ideativo es el conjunto de ideas y conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra existencia. De su cantidad y calidad depende la capacidad intelectual del individuo. A mayor capacidad intelectual, mayor capital ideativo. Es decir, las ideas son todos los estímulos que nos rodean, tanto internos como externos, y que eh, eh, eso nos permite conocer y aprender nuevas ideas. Capital ideativo es el conjunto, ¿verdad? Y ese conjunto de ideas va a depender de la capacidad intelectual. Y, por ejemplo, vemos pacientes con retraso mental que su capacidad, capital ideativo es bien reducido. Vemos en fenómenos estos bichos disociales, ¿verdad? Que son lo más que ocupan son 40 palabras. Pues. Hey, vos, ¿cómo estás vos? Sí, bien vos, y no pasan de lo mismo.
Entonces, en el contenido vamos a evaluar las ideas. En primer lugar, tenemos las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas tienen su origen en creencias o concepciones usualmente religiosas, filosóficas, políticas, sociales, culturales. Esta idea está en los límites de la idea delirante. Incluso a veces se puede transformar en un delirio, ¿verdad? Eso es importante. Está en el límite. Las ideas sobrevaloradas, por ejemplo, más frecuentes son las ideas sobrevaloradas de minusvalía, desesperanza. En, en pacientes depresivos lo vamos a ver muy frecuentemente. Los pacientes depresivos dicen nadie me quiere, soy un inútil, no sirvo para nada, como estamos viendo en la imagen. Son ideas sobrevaloradas. Luego tenemos la idea fija. Son ideas que persisten en la conciencia, pero sin perturbar el pensamiento ni modificar el comportamiento. Tiene gran carga emocional. Estos, eh, todos tenemos alguna idea fija sobre alguna situación, por ejemplo, en la religión, ¿verdad? Creemos en esto, creemos en aquello. Eso nos despierta una carga emocionalmente, ¿verdad? Luego tenemos las ideas obsesivas. Las ideas obsesivas son ideas erróneas que el mismo paciente las reconoce como erróneas. También reconoce el carácter patológico de la idea. El problema es que el paciente trata de rechazarla y eliminarla de su pensamiento. Esa idea lleva una gran carga afectiva. Esa lucha interna en el paciente provoca gran angustia y ansiedad. Lo explico de esta manera. Las ideas obsesivas son ideas parásitas que se meten a la cabeza sin que uno pueda evitarlas y que generan malestar. No puede eliminarlas y generan malestar. Y eso nos lleva pues a molestia, angustia, ansiedad. Eh, por ejemplo, las ideas obsesivas están ahí, vienen, van. Y creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Estamos acostados, dormidos o casi ya a punto de dormirnos y de repente se nos mete la idea, dejé la luz del baño encendida y decimos, no, no, la apagué. No, no, la dejé encendida. Y en ese vaivén estamos, eso nos genera ansiedad. No, no, la apagué, no, no, la quedó encendida. Hasta que nos levantamos a ver, y estaba apagada o estaba encendida, no importa. Entonces, el asunto es que esa idea se nos metió hasta que nos llevó a una respuesta motora que es la compulsión. No sé si recuerdan esta cómic de Arnold, esta muchacha Elvira, su obsesión era el cabeza de balón que ella le decía, ¿no? Tenemos el obsesivo, ¿verdad? La idea es ordenar, ¿verdad? Usted le sirve una sopa de letras y no se la va a comer si no las ha ordenado, ¿verdad? Se le mete la idea. Como decía, las obsesiones, las ideas, no siempre son expresadas. De hecho, no se expresan frecuentemente, sino que las valoramos a través de las compulsiones, que son la respuesta motora a la idea. Por ejemplo, está cualquiera de nosotros, sale de casa, pone llave, se va. En el camino surge la duda, "Ech, puse llave", y se regresa. Vuelve a confirmar que puso llave y se vuelve a ir. En el camino pasa lo mismo. Puso llave, regresa. Y esa es la conducta sin fin del obsesivo, ¿no? Repetir, repetir, repetir. Viene la idea, viene la respuesta motora, viene la idea, viene la respuesta motora. Entonces es un sinfín de cosas. Las obsesiones quizás más frecuentes es, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo de COVID, ¿verdad? La contaminación.
Entonces el obsesivo va a decir, tengo mis manos contaminadas y se va a estar lavando frecuentemente. Entonces, él no nos va a decir, mire, tengo las manos sucias, pero el hecho de estar viendo que se lava continuamente, eso nos lleva a determinar que su obsesión es manos contaminadas. No sé si han visto una película de Jack Nicholson que se llama Mejor Imposible. Si no la han visto, deberían de verla. Es el clásico comportamiento del obsesivo compulsivo, hablando en especial de las ideas obsesivas. Entonces la obsesión nos lleva a la compulsión, la obsesión nos genera ansiedad y la ansiedad pues nos lleva a la respuesta motora, ¿verdad? Dejé la luz encendida y ya entramos en ansiedad, hasta que nos levantamos, que es la compulsión, a cerciorarnos si estaba o no encendida la luz del baño. Luego tenemos las ideas fóbicas. Las ideas fóbicas, el enfermo vive dominado por un estado permanente de miedo y no hay que lo justifique. Es un miedo absurdo, no se conoce la causa y puede relacionarse con determinadas cosas. Entonces la fobia simplemente es un miedo injustificado a una situación, a una cosa, a algo, ¿verdad? Es un miedo injustificado. Pero que este miedo, esta situación no es capaz de generar ese malestar en otras personas. El miedo a las arañas, el miedo a las cucarachas. De hecho, las más frecuentes son las zoofobias, miedo a los animales, ¿verdad? Entre ellos, como decía, la araña, los ratones, las cucarachas. Eh, Para muchos de nosotros, el ver una cucaracha no nos genera mayor molestia, pero para las personas con fobia casi caen desmayados, pues. Con ponerle las patas se soluciona todo, ¿no? Entonces, las fobias son infinitas prácticamente. Entonces, a- eh, tenemos acá algunos ejemplos: la nosofobia, miedo a las enfermedades; bacilofobia, miedo a los gérmenes; sifilofobia, miedo a la sífilis; misofobia, miedo a la suciedad; sidofobia, miedo al SIDA. Entonces, el asunto es que si nos ponemos en ese plano, estaríamos creando un nuevo idioma y tendríamos que llamar fobia X a todo, ¿no? Por ejemplo, el famoso miedo al número 13, ¿verdad? La triscaidecafobia. Entonces, para evitar eso, ahora simplemente se dice fobia A: fobia a las enfermedades, fobia a la sangre, fobia a las alturas. Entonces así no nos complicamos tanto creando nuevos términos. Luego tenemos las ideas hipocondríacas. Las ideas hipocondríacas, eh, quitarnos el concepto que tenemos de hipocondría. Una persona se centra en forma normal su atención sobre su cuerpo. Sus pensamientos giran incansablemente alrededor de algún padecimiento que cree tener en uno o más órganos, a pesar de que los médicos no pueden descubrir ninguna enfermedad que explique sus molestias. Entonces el hipocondríaco no es el que tiene el montón de enfermedades, es que cree tener un montón de enfermedades, sino la persona que hace una interpretación personal de los síntomas, que a partir de los síntomas de padecer una enfermedad X. Por ejemplo, una persona que dice que padece frecuentemente de cefalea, dolor de cabeza, va a llegar a consulta y va a decir al médico, me duele la cabeza porque tengo un tumor. El médico pues, manda sus exámenes, puede mandar una tomografía y no encuentra nada. Y le dice, no, no, sí, pero tengo el dolor de cabeza y yo sé que es por un tumor. Entonces es por la interpretación personal que hace de sus síntomas. No es el que adolece un montón de enfermedades. La hipocondría entonces es la interpretación personal de los síntomas a partir de una enfermedad. Este es el caso clásico. Usted es una persona sana,
sus padecimientos están solo en su mente. Entonces es un tumor cerebral, doctor. Esa es la hipocondría. Por último, tenemos las ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas erróneas, falsas, que están generadas por alguna patología. Estamos hablando de esquizofrenia, trastornos bipolares. Son irreductibles a una argumentación lógica. Esto es bien importante porque es la característica que los diferencia, por ejemplo, de las sobrevaloradas, de las ideas fóbicas, porque estas son irreductibles a una argumentación lógica. Y esto condiciona el comportamiento del paciente. El paciente está convencido de la realidad de su pensamiento e intenta inculcarla a los demás. Por ejemplo, las famosas ideas delirantes de tipo persecutorio. Eh, Estas personas me andan acechando, me andan siguiendo. Mm, No hay, los demás vemos que no hay ninguna razón para que lo anden siguiendo. Según el significado que tengan, las ideas delirantes pueden ser verosímiles, es decir, son aquellas que encierran un significado evidente, e inverosímiles, son aquellas que encierran un significado absurdo, imposible de observarse dentro de la realidad y de lo normal. Una inverosímil, por decir, los delirios de tipo cósmico, ¿verdad? Que yo soy extraterrestre, que a mí me vinieron a dejar aquí para generar una nueva especie, según la carga afectiva. Pueden ser egodistónicas, es decir, que el paciente se sienta mal con esas ideas, pueda ocasionarles ira, pueda ocasionarles tristeza, es decir, el paciente se siente mal con esas ideas delirantes de tipo egodistónico. Por ejemplo, el pensar que me están poniendo veneno en la comida, pues no la voy a tomar con alegría, ¿no? Simplemente no voy a comer, eso me va a provocar ira contra la persona que creo yo que me está envenenando. Y egosintónicas, el paciente se siente bien con esas ideas, por decir, por poner un ejemplo. A mí Dios me ha elegido como el segundo Mesías para salvar el mundo de tanta maldad. Yo me voy a sentir bien con esa idea. Dios me ha elegido, soy el Mesías. Entonces voy a tomar con agrado ese pensamiento. Ahora, ¿cuáles son los tipos de delirios? Siempre es importante cuando ustedes están describiendo el contenido del pensamiento, hablando específicamente de las ideas, si son ideas sobrevaloradas, ponerle apellido, ideas sobrevaloradas de minusvalía, de esperanza, de culpabilidad, de suicidio, ideas fóbicas, ¿fobia a qué? Entonces, igual que las ideas delirantes, aquí tenemos una cantidad, ¿verdad? Ideas delirantes de tipo hipocondríaca, referenciales, persecutorias, grandeza, erótica, celotípica, de influencia de transformación corporal. Las que, las que están subrayadas, referenciales, persecutorias, grandeza, constituyen el síndrome paranoide. Síndrome paranoide. Referenciales, aquellas están hablando de mí, aquellas personas están hablando de mí. Las que tenemos en la otra columna, las místicas de transformación cósmica, de culpa o pecado, minusvalía, autodesprecio, pobreza, desesperanza, desvanecimiento. Las que están subrayadas hacen el síndrome depresivo. Como decía anteriormente, las ideas sobrevaloradas están a un paso de las ideas delirantes. Entonces, cuando las ideas se vuelven irrebatibles a un razonamiento lógico, entonces se vuelven delirantes. Ejemplo, eh, yo me siento culpable de que por la muerte de un ser querido, por decir un hermano. Este hermano iba manejando, andaba tomado y tuvo un accidente, falleció. Y yo me siento culpable por eso. No tuve nada que ver, ¿verdad? Entonces yo me siento culpable. Y la persona me dice, "Usted no tiene la culpa.
él ya mayor de edad, él iba tomado, usted ni cuenta se dio, pero yo me siento culpable. Entonces, eso es una idea delirante de culpa. O sea, no me hacen entrar en razón. Otra cosa fuera, sí, ¿verdad? Pues sí, sí, yo no le dije que chupara este bolito, yo no le dije que se fuera a matar, entonces yo entro en razón. Esa es una idea sobrevalorada. Y tenemos las ideas nihilistas, ¿verdad? Al final. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Ideas delirantes. Estas son ideas celotípicas, ideas de tipo persecutorio. Me siguen, me quieren hacer daño. Ideas de autoculpa, las ideas nihilistas. Me estoy desvaneciendo, mis órganos están podridos o no los tengo. Las ideas de grandeza, las ideas mesiánicas, el Mesías, el enviado por Dios. Las ideas delirantes de tipo religioso, cuando se refieren a generalidades de la religión, pero cuando yo soy el enviado de Dios, Dios me ha encomendado una misión, se vuelven pues en ideas mesiánicas, delirantes de tipo mesiánico. Las ideas erotomaníacas, ¿verdad? Aquellas viejitas que ya apenas caminan por la artritis, pero se creen deseadas por todos los hombres, ¿verdad? Lo vemos con cierta frecuencia. El- las ideas delirantes de tipo mágico. Mucha gente cree en brujerías, eso quitando lo folclórico, pero a veces llegan los pacientes más que todo esquizofrénicos diciendo que les han hecho un mal, que les han hecho una brujería. Aquí hay una serie de síndromes que tienen en el fondo un tipo de delirio. Como tarea, pues, revisarlos para que a lo mejor para fines evaluativos salgan un par de preguntas en el examen. Larambú, Otelo, Cotard, Capgras, Fregoli, Windigo y Coro. Son una serie de síndromes que tienen una idea delirante específica. Eso sería todo.